Hola, ¿cómo están? Les había prometido la continuidad del video de ayer. En realidad lo grabé, pero no lo pude volver a subir a Facebook. Vamos a hacer un nuevo intento. Bueno, ayer quedamos en que yo estaba sentado en el auto de mi socia, de Guadalupe Gómez Pezuela, mientras ella me miraba con razón, irónicamente. Yo miraba hacia donde yo imaginé y hablé y comenté muchas veces que había una montaña que en realidad no existía. Reafirmo que el día de hoy sigo teniendo la memoria de cada paso que di, de cada guijarro del camino, de cada planta, de los ojos maravillosos de ese descendiente de los mexicas, de esa voz llena de dulzura. Y decía que cuando inicié este viaje imaginario, para contarles el siguiente o el primer episodio, cuando era muy chico, lo primero que me vino a la mente es cómo interfiere en nuestra vida muchas veces para romper la congruencia, aquello de pensar, sentir y hacer y que sea lo mismo, nuestros miedos y nuestro ego, que todos lo tenemos y todos podemos tener momentos de congruencia y salirnos de él, pero demorar en volver a la congruencia nos genera dificultades. Por lo tanto, mientras más rápido aprendamos, mientras más rápido recobremos esa congruencia, mejor será para todos. Les decía que en mi viaje imaginario me fui hasta los 4 o 5 años, 5 años creo aproximadamente. Yo era un chico enérgico, robusto, bien formado, saludable. Y de repente empezaron una serie de dolores de garganta, bueno, infecciones en la garganta, se llenaban de esas cositas que se forman. Y decidieron con el doctor García, el médico pediatra que me atendía, mis padres y él decidieron operarme de las amígdalas. Por lo cual me llevaron a una clínica, me operaron y en el término de las próximas 24 o 48 horas se me presentaron varias enfermedades. Hice una bronconeumonía, hice un par de enfermedades más, sarampión, y no recuerdo lo que me comentaba mi madre de la otra. La cuestión es que quedé muy débil durante largos años y además con una bronquitis asmática que tardé muchos años en superar. Esto preocupaba mucho a mis padres, por lo cual no sabían ya dónde ir y fueron a ver a un médico que les recomendaron, que quedaba en Córdoba, en la localidad de La Falda, el doctor Spangenberg o algo así se llamaba, y él aconsejó que tenía que vivir en un lugar de sierras, por el aire limpio, que tenía que salir de Buenos Aires, etc. Por lo cual mis padres decidieron, contra mi voluntad, internarme en un colegio en Córdoba, un colegio pupilo. El colegio elegido fue en La Salle, en la localidad de Argüello. Y bueno, ahí fui, después de esas vacaciones de verano, a comenzar mis clases. Recuerdo que con mis 8 años, 9, lloré profundamente cuando se alejó mi padre. Me sentía desolado, abandonado, como que nada tenía sentido. Muy apesumbrado, en un lugar diferente, distante, con disciplina, rígido. Eso fue un lunes que comenzaron las clases. Bueno, en las semanas más o menos me adapté un poco, aprendí a hacer la cama. Uno tenía que hacerse su propia cama. Cuando en Buenos Aires tenía personal de servicio que hacía las cosas.
Ahí me tuve que aprender a hacer la cama. Y el problema grave empezó el viernes, porque todos mis compañeros, los 800 éramos pupilos, creo, eran de Córdoba o de la zona. Por lo tanto, llegaba el viernes y iban a su casa y regresaban al colegio recién el lunes, menos yo. Yo vivía a más de 800 kilómetros y en aquel momento las distancias eran no lo que son hoy, eran lejísimos. Era como estar en África y mi familia en Europa, algo así. Entonces, la primera noche, el primer viernes, estaba aterrado, dormitorio vacío, frío, tenía frazadas, cobijas para abrigarme, pero estaba solo, no existía radio, televisión, nada. Cuando de repente siento un chileno, una puerta que se abre y un anciano, un hombre que pienso, según mi memoria, tendría cerca de 90 años, con su sotana de hermano marista. Nunca lo había visto durante el día o durante los días. Prendió una luz, caminó hacia el lugar donde estaba yo en la cama, vengo a saludarte, vengo a hacerte un momento de compañía, que recemos juntos un Padre Nuestro y seguramente después te vas a dormir con mucha tranquilidad. Su mirada era espectacular. En ese momento, en el auto de mi socio en México, recordé que eran idénticos a los ojos de ese descendiente de los aztecas y su tono de voz muy parecido. En ese momento no lo supe. Y efectivamente me tranquilizó, bueno, y pasó esta experiencia, en la que tuve que aprender una cantidad de cosas, a tener fortaleza psicológica, a tener amigos imaginarios, para llenar esos días en ese enorme lugar. Imaginen mi altura de 8 años y las grandes puertas, me parecían inmensas, las paredes eran terribles. Entonces tenía que apelar a mi imaginario y creo que ahí empecé a construir, para salir de la soledad, no le podía poner nombre en aquel momento, salir de la soledad, empecé a construir la solitariedad, que es el arte y el placer de estar con uno mismo. Pero también empecé, creo ahora, a tener una disociación operativa. ¿Qué es esto? Es lo que hacemos, mirar desde afuera el mundo, como si nosotros fuéramos espectadores, lo que permite sufrir menos en una situación, pero como contrapartida se siente menos sufrimiento, pero también se siente mucho menos placer, mucho menos alegría. Disociación operativa. Esta es lo primero que aprendí de aquellas aventuras en el Colegio La Salle, en Argüello, Córdoba, cuando además, entre las picardías que hice en aquel tiempo, recuerdo haber descubierto la forma de romper el pulito de unas damajuanas que habíamos encontrado en la quinta del colegio, poner miguitas de pan. Íbamos los miércoles y los viernes, temprano, unas horas ahí a tener esparcimiento, y yo había encontrado las damajuanas tiradas en el campo, les había roto la parte de atrás, la parte del embudo de atrás, quedaba un agujerito y el embudo, y ahí había colocado miguitas de pan, y cuando volvía a los días, siempre había mojarritas, pececitos. Yo dejaba de comer, hasta que un día un compañero me convenció que se los lleváramos al cocinero cuando había una cantidad,
Y así fue como comimos cornalito en el colegio, estando en pupila. Mañana sigo con otro aspecto de esta historia que tiene varios capítulos y que espero que les guste. Hasta pronto.